¿Ok? Ya terminamos el cuerpo, ¿no? Entonces, ahora iba a ser la cabeza, pero que me acuerdo que es como una capuchita. Entonces, necesitamos hacer la capucha antes de la cabeza para meterla. Es como un chalecito. Entonces, necesitamos hacerlo primero antes de hacer la cabeza. Nos va a costar un poquito hacer la cabeza después, pero creo que es lo más conveniente. Entonces, hacemos a un lado el cuerpo y vamos a comenzar. Voy a hacer 30 cadenas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a hacer esto. No sé. Bueno, sí, vamos a cerrar así, en círculo. ¿Ok? Y voy a necesitar marcadores. A ver. Creo que es lo más fácil y sencillo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago 4 puntos bajos. 1, 2, perdón, entró una llamada. 2, 3, 4 y un aumento. ¿Ok? Y marco el aumento. En medio del aumento, marco. Ven que hago 2 en cada puntito, entonces en medio de los dos pongo el marcador. Luego, voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Y voy a hacer un aumento. Marco otra vez. ¿Sí? Y luego hago 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Hago el aumento y el marcador. ¿Ok? Luego hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Y otra vez pongo el marcador. Y luego hago 1, 2, 3 y 4. Ay, no me quedó. Podemos hacer 5. Ah, sí, son 5. Sí, de hecho son 5 puntos bajos. Y vean, ya quedó. No, sí, sí va bien. Ay, pensé que la había regado, pero no. Entonces, vean, ya quedó. Se ve muy amplio, pero vean, queda justo. En la segunda vuelta vamos a hacer punto por punto, pero en los marcadores. Espérenme, hago esto a un lado. En los marcadores voy a hacer un aumento. Aquí va el aumento. Subo el marcador en donde hice el aumento. En medio del aumento y sigo.
¿ok? Vamos a hacer en total que sean 6 vueltas, ¿ok? Otra vez hago el aumento, subo, y así no están contando, sino que solito va agarrando la forma, ¿ya vieron? Entonces, lo voy haciendo hasta llegar a la vuelta número 6 y regreso, ¿ok? Punto por punto, no hay pierde. Cada vuelta la subo con una cadena y vean, hago el aumento y subo el marcador, ¿ok? Pues, ¿saben qué? Le dejé en 4 porque 6 se me hacía como ya muy largo, porque aquí ya va el cinturón. Entonces, miren, lo dejo en 4 vueltas y vamos a rematar, ¿ok? Voy a rematar y ya quedó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer la capucha. Ok, quité los señaladores, pero miren, vamos a hacer una orejita. Jalo fuerte sin soltar estas 2 puntas. Entonces, voy a comenzar, a ver, son 2, eran 8, 10, 2, 3, 5. Aquí, a la mitad. Conté 1, 2, 3, 4, 5. Ahí voy a comenzar. Entonces, hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y entonces hago punto por punto en esta vuelta. A ver si me sale, ¿eh? Y voy a hacer esto. En esta esquina voy a hacer un aumento, ¿ok? En cada esquina hago un aumento y lo demás punto por punto. Agarro la orillita que está aquí, miren, de la cadenita que ya había tejido anteriormente. Entonces, aquí esa esquina hago un aumento. Y luego sigo punto por punto, ¿sale? Lo tejo y regreso. Ok, vean, ya la terminé. Vamos a voltear el tejido. No cierren la vuelta. Denle la vuelta. Y entonces vamos a hacer 5 puntos bajos. 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. No vayan a cerrar porque es la cachucha. O sea, acuérdense que queda como lo que hice en Coraline, pero sin, va cerrada la capita. Entonces vamos a ver si me queda. Espero que sí. Estoy nerviosa. Entonces, vean. Va a ir así el cuerpo, ¿no? Y va a ir la cachucha. Entonces, en lo que estoy viendo es si la empiezo mejor desde acá, para que quede como abierta. Pero es que al poner la cabeza, se va a ir hacia acá. Entonces, miren, aquí tengo una Coraline. Va a quedar así. Así va a quedar la cachucha. Entonces, pero esto sí está cerrado. Entonces, en teoría, nos va a quedar así. Entonces, voy a ver qué tal me queda. Y espero que sí me salga bien. Y seguimos. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la siguiente vuelta
en la vuelta 3 voy a hacer punto por punto. No hay pierde, subo con una cadena y hago punto por punto en esta vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Le doy la vuelta y en la vuelta 4 subo. Tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, lo tejo y regreso. 4 y un aumento. ¿Ok? Vean, ya fue agarrando forma la cachuchita. Ok. Llevo de la vuelta 5 a la 15, me parece que es. Vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? No hay pierde. Punto por punto, lo tejo y regreso. Si hay corrección, yo se los pongo en el video, pero creo que si es hasta la 15, me parece ser. Es que no sé si es 15 o 12, pero dejen veo y lo tejo y regreso. No hay pierde, no hay aumentos, no hay disminuciones. Punto por punto, cada vuelta la subo con una cadena. ¿Sale? Entonces, voy a marcar esta vuelta, que es la 5. Ay, ahora no pudo. Ok. Y sigo tejiendo. Ok, viene lo complicado. Vean. Llevo 15 vueltas, pero ¿están de acuerdo que todavía no sabemos qué onda? Y vean cómo se va viendo. Ok. Entonces, vean. Necesitamos... Ah, ya se me acaba de ocurrir algo. Ok. Voy a dejarla hasta aquí. Miren. ¿Sale? Así va a quedar. Pero voy a hacer la cabeza sin rellenarla. Ahorita se me ocurrió. Pero espérenme. Ok. Vamos a hacer la cabeza ahora. Pero sí necesitábamos hacer primero la cachucha porque la capucha porque si no la vamos a regar. Entonces, miren, es que me da mucha risa. Entonces, vamos a hacer la cabeza, pero lo vamos a hacer en color amarillo, ¿ok? Entonces, esto lo dejamos a un lado. Agarro el estambre amarillo. Es que me lo estoy imaginando cómo va a quedar y me da mucha risa, perdónenme. Ok, ven que dejé aquí el punto. Entonces, lo agarro y hago esto, ¿no? Cambio el color. Es que, no sé, siempre me pasa, o no sé si le pasan a ustedes que se imaginan de una forma las cosas y terminan siendo otras, pero bien chistosas, o sea, así como curiositas, como, no sé, graciosas. Entonces me da mucha risa. Y trato de no pensar, pero me lo estoy imaginando cómo me va a quedar y, ay no, de veras que me ataco de la risa. Ok, vamos a subir con una cadena y vamos a hacer, nos quedamos en la vuelta 36. En la vuelta 37 voy a hacer 12 aumentos, uno por cada punto, pero estoy tomando la cadenita, la parte de la cadena, la parte de adelante de la cadena, ¿ok? Entonces, lo voy a tejer así. Agarro la parte de adelante y tejo punto por punto. Bueno, es un aumento por cada punto. Entonces, lo termino y regreso. Miren, va a quedar así. Entonces, sigo tejiendo y regreso. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos.
¿sale? Entonces, lo sigo tejiendo y regreso. Ok, en la vuelta 39 voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 40 voy a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. ¿Sale? 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto, ¿sale? Son 48 puntos en cada vuelta. Lo tejemos y regreso. Subo con cada, con una cadena cada vuelta. Y no hay aumentos ni disminuciones, ¿sale? Y sigo tejiendo. Cuando termine, regreso.